Estamos transmitiendo también a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM. Cuando hablamos de corrupción, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo yo, siendo una ciudadana que no ejerzo ningún cargo público, debo entender la corrupción? Eduardo, ¿cómo usted ve este tema? Bueno, en términos sencillos, la corrupción es un abuso de poder. Es decir, quien tiene poder lo utiliza en exceso, lo utiliza indebidamente y lo desvía. O sea, no lo uso, yo como funcionario, como miembro de una alcaldía, no lo uso para, en este caso, realizar obras en beneficio de la comunidad, sino que yo uso mi poder para aprovecharme de los proyectos de obra pública. Digamos, hay que adoquinar una calle. En lugar de utilizar el poder para hacer ese adoquinado de calle, yo uso mi poder, el poder público que se me ha conferido por medio del voto, para enriquecerme, porque yo uso ese dinero para financiar mi campaña electoral, para, por ejemplo, comprarme un vehículo. O sea, entonces, el punto acá, digamos, lo clave para que la ciudadanía entienda qué es la corrupción es utilizar el poder que se tiene para otros fines, para otros objetivos, no para los que sean de beneficio de la gente. Esa es, en pocas palabras, la corrupción. ¿Cómo no? ¿Usted cómo ve este tema, Jessica, cuando hablamos de corrupción, a qué nos estamos refiriendo para entender mejor esta temática? Bueno, Eduardo ya ha utilizado quizás la definición más conocida de corrupción, que es precisamente el abuso del poder que se ha conferido a cualquier persona, independientemente de las vías por las que llegó a este poder, para obtener beneficio privado, porque no necesariamente es personal. Algunas veces ese beneficio es para mis conocidos y de pronto es muy indirectamente la manera en la que me beneficia a mí. En nuestro país quizás nos cuesta verlo porque la corrupción en sí, el acto de corrupción no ocurre a la vista pública. Generalmente son actos que tratan de ocultarse y por eso es tan difícil de medir. Entonces yo no sé de qué manera o no logro percibir directamente la forma en la que, por ejemplo, si yo fui a una unidad de salud y no me pudieron brindar un determinado medicamento o no había una sala disponible en el quirófano porque está arruinada, no sabría yo si se trata a que en efecto está arruinada porque no alcanzaba el dinero o porque alguien lo utilizó mal. Y eso es lo que ocurre muchas veces. Y en circunstancias como las que estamos pasando, y pongo el ejemplo de servicios de salud, porque llegamos a ver cómo la corrupción es un mal tan, pero tan grave que incluso nos condena a muerte. La corrupción puede matarnos, lo hemos visto no solo en servicios de salud, sino también en obras de infraestructura, cuando calles que se han desarrollado por medio de contratos amañados, utilizando malos materiales, provocan la muerte de muchas personas. Cuando hospitales que no fueron construidos conforme los parámetros originalmente establecidos tampoco ofrecen el servicio para el cual fueron pensados. Entonces ahí podemos ir hilando y tenemos que hacer a veces un recorrido bastante largo para ver cómo la corrupción nos impacta directamente y cómo estos abusos de poder al final se trasladan a nosotros en menos oportunidades para la población en general, en menos desarrollo para todo el país y en una reducción de la calidad de vida, porque el dinero que deja de invertirse en obras de salud, en educación, en infraestructura o en lo que se nos ocurra, es dinero que de pronto terminó en el bolsillo de otros para comprar autos, para hacer más grande su casa, para poner a sus hijos en el mejor colegio, pero no que resultó en un beneficio para la ciudadanía, que al final así debería ser porque generalmente son los recursos públicos que todos aportamos los que se utilizan mal y se terminan yendo a estos actos de corrupción. En este sentido, Jessica considera que la corrupción está institucionalizada en el país, es decir, que está arraigada en el sistema político, económico y social de este país. Sí, lastimosamente me temo que sí. Y es que nuestro país ha demostrado
que la corrupción es un problema estructural y esto se debe en buena medida a que ya ha permeado diferentes capas y por eso se vuelve tan difícil enfrentarlo, porque se tienen que pasar todos estos muros que van haciendo tan complejo detectar casos de corrupción, porque podemos identificar algunos que se derivan directamente de los mandos más altos de las instituciones, otros que ya tienen que ver con los mandos medios y la corrupción cotidiana que podemos ver de casi cualquier empleado público en algunas instituciones o, como ya ponía Eduardo el ejemplo, es bastante común verlo en las municipalidades, de poder dar un servicio a cambio de, y normalmente esto no lo visualizamos como corrupción, incluso llegamos a pensar que es una manera normal de operar. Y ahí vamos a otro problema, que, bueno, es un mal muy profundo, muy grave, endémico en nuestra sociedad, pero hemos tendido a normalizarlo. Entonces, incluso es común escuchar esto de, bueno, fulanito sí se roba el dinero, yo reconozco que el alcalde o el funcionario está robando, pero está haciendo cosas. Entonces justificamos que se puedan robar algo de los fondos que tienen siempre y cuando hagan algo para la ciudadanía. Y esto no debería ser así. Deberíamos condenar la corrupción, venga de donde venga, independientemente del monto, porque desde lo más pequeño hasta lo más grande tiene impactos diversos en nuestra vida. Y por supuesto, es bien difícil cuando ya es una corrupción que lo puede uno asociar a diferentes niveles de las instituciones y sobre todo cuando vemos que forman parte de esta las mismas que están encargadas de perseguir o de sancionar la corrupción. Entonces, lo que generamos acá es, por supuesto, impunidad. Y que al final pensemos que si soy corrupto, si me robo unos cuantos dólares o varios miles de dólares, no hay implicaciones, no hay consecuencias. Entonces esto facilita que sigamos en un círculo vicioso del cual nunca vamos a salir si no reconocemos primero este problema que tenemos y que se haga un cambio estructural, porque hasta el momento parece que hemos ido trabajando con parchecitos o curitas que no nos permiten atender el problema que vivimos. Eduardo, en cada cambio de gobierno, sobre todo en la última década en el país, se viene hablando de combate a la corrupción. Sin embargo, los casos presentados públicamente siempre han sido contra la oposición política de quien gobierna en determinada coyuntura y no hay una investigación en sí de las irregularidades denunciadas durante la administración en turno. ¿Qué valoraciones tiene usted al respecto sobre esta reiterada forma de actuar por parte de los gobiernos y las instancias a quienes les corresponde hacer este tipo de investigaciones? Bueno, en primer lugar, esto responde, este fenómeno de que hasta que sale un gobierno y pasan 5 o 10 años es que se destapa la corrupción, eso responde a que la correlación del poder político termina capturando la institucionalidad de control. Es decir, yo tengo el control en la Asamblea Legislativa, yo tengo el control en la Presidencia, tengo controlada la Fiscalía, tengo controlada la Corte de Cuentas, entonces, al tener ese control, yo evito que se me investigue. Y por eso, y creo que es importante decirle a la población, es que ustedes ven que este gobierno descabezó al fiscal general, descabezó la Sala de lo Constitucional, descabezó a las CICIES, emitió leyes, una ley para cubrir posible corrupción en la pandemia, para evitar que se le investigue. ¿Ya? Entonces, esto de que hasta después se da cuenta la población de la corrupción, hasta después se juzga, es por eso, porque está la institucionalidad cooptada, está tomada, o sea, la tienen controlada quienes han cometido corrupción. Y por eso es que hasta después nosotros vemos los efectos de los actos corruptos. Ahí el punto que creo que es importante señalarle a la población es que por eso es que las organizaciones de sociedad civil hemos venido señalando desde ya tiempos de que el fiscal general, los magistrados de la Corte de Cuentas, de la Corte Suprema, no deben de ser personas vinculadas a partidos políticos. Porque si son vinculadas a partidos políticos, se autoprotegen
no investigan, no auditan, no juzgan conforme a la ley y no condenan, no sancionan a los corruptos. Entonces, ese es el comportamiento que hemos tenido históricamente en nuestro país, o al menos desde la firma de los acuerdos de paz, que podríamos señalar que ya teníamos una democracia queriendo funcionar, y eso es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Porque ese comportamiento de tomarse las instituciones, poner a la gente que me va a proteger, gente afín a mi partido, eso es lo que derivó en los actos de corrupción de los gobiernos de Arena y los gobiernos del FMLN. Esa protección fue la que generó esto. Y eso es lo que estamos viendo ahora de nuevo. Estamos viendo que el gobierno está poniendo a su gente. El presidente dijo, mi fiscal, nuestro fiscal. ¿Ya? Entonces, por eso probablemente en 5, incluso 10 años no vamos a ver nada de corrupción de este gobierno, hasta después vamos a comenzar a ver estos actos de corrupción. Bueno, cuando usted habla de vinculación a partidos políticos, Eduardo, ¿cómo lo debemos entender? Es decir, ¿solamente las personas que dicen estar inscritas en un partido político, o cómo se puede determinar, o cómo la ciudadanía puede darse cuenta que una persona está vinculada o es afín a un partido político? Bueno, en este caso hay, digamos, básicamente dos formas de vinculación. Una formal, que es que yo soy militante del partido, yo he sido candidato del partido, he sido funcionario del partido. Entonces, digamos, eso es la forma, si se quiere, más evidente de la vinculación partidaria. Pero hay otra que es una vinculación que no es formal, sino que es material. Es decir, que aunque yo no esté afiliado al partido, pero yo comulgo con los ideales del partido. Yo estoy a favor del partido. Incluso he realizado actos o he participado en actos proselitistas del partido, actos electorales, o públicamente me he pronunciado en favor de las medidas que toma ese partido político, etcétera. O sea, no estamos hablando de una mera simpatía, sino que estamos hablando de ya realización de actos de apoyo a una propuesta política de un partido. Entonces, digamos, esos son los casos de personas que, si bien no son militantes, pero que tienen una vinculación con el partido. Y aquí podríamos incluso extender un poco más qué es una vinculación material, porque veamos, por ejemplo, estos abogados que trabajaron en CAPRES. Hay un abogado que trabajó en CAPRES y que ahora es magistrado de la Sala de lo Constitucional. O bueno, o lo han querido poner como magistrado de la Sala de lo Constitucional. Esa es una vinculación clara, material, porque yo estaba trabajando con el gobierno y el gobierno me viene y me pone de magistrado. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma de vinculación, que no estoy afiliado al partido, pero obviamente el lazo laboral, el vínculo laboral con el gobierno, apoyar esa propuesta del gobierno, porque igual en redes se ven apoyos hacia el gobierno. Entonces eso también significa que estas personas tienen esa vinculación con un partido político o apoyan ese partido político. ¿Cómo no? Jessica, respecto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, ¿qué valoraciones tiene usted del trabajo realizado por esta institución y qué implicaciones tendrá el fin de su funcionamiento en este país? Bueno, quizás aprovecho conectar el tema CICIES con la última pregunta que contestaba respecto a la manera en la que la corrupción está de alguna forma institucionalizada en el país. Y es precisamente por eso que en su momento, y no fue solo con el presidente Bukele o cuando él era aspirante a presidente, sino desde mucho antes, que comenzó a sonar la idea de tener una comisión internacional en el país, viendo sobre todo el trabajo que en ese momento estaba siendo muy notorio de la comisión internacional que existía en Guatemala, la CICIG, y luego el ejemplo que vemos en Honduras con la MASI. Dicho esto, y considerando o reconociendo más bien la necesidad de tener un apoyo adicional
para el trabajo que se está haciendo en las instituciones o reconociendo también las limitantes que hay al interior del país para enfrentar un fenómeno como es la corrupción, es que ya con el presidente Bukele se le da forma a esta comisión. En un primer momento se planteó o se vendió la idea como una comisión que iba a recoger lo mejor de las dos experiencias que recién mencioné y que iba a contar con el apoyo de OEA y ONU. En su momento se tuvo oportunidad de conversar con ambas instituciones. Incluso se tuvo el ofrecimiento de ONU para hacer un trabajo similar. Siempre hay variantes por el contexto, legislación y demás, pero algo similar a lo que se había hecho en Guatemala. Sin embargo, ONU nunca tuvo respuesta y de una manera un tanto apresurada, porque hay que decirlo, se continuó el proceso con la OEA. Se instaló la comisión, se comenzó a trabajar y en eso, bueno, se nos cruzó la pandemia. Sabemos que la CICIES en sí no había comenzado a hacer un trabajo fuerte de investigación previo al año pasado, o sea, los primeros meses generalmente son para instalarse, conocer un poco el terreno, pero fue con la pandemia que el presidente Bukele hizo esta solicitud para que expresamente se diera seguimiento a fondos utilizados durante la emergencia. Entonces, de hecho, el trabajo de la comisión por la pandemia del coronavirus se acotó bastante y se limitó a dar seguimiento a los fondos de, que se utilizaron durante la emergencia. Esto, digamos que puede considerarse positivo porque de otra manera probablemente la CICIES no hubiera conocido ningún caso del actual gobierno, sino que se hubiera enfocado al principio en las administraciones anteriores. Pero gracias a este trabajo tuvimos oportunidad de conocer, al menos saber que han presentado, que se presentaron 12 avisos de casos de posible corrupción ocurridos en el manejo de estos fondos utilizados durante la emergencia. Desconocemos en sí de qué van los casos, pero lo que hemos podido saber algunas de las organizaciones de sociedad civil es que ya la Fiscalía estaba trabajando para darle seguimiento. Me refiero a la Fiscalía dirigida por el fiscal Melara y con las CICIES se estaban apoyando para poder recibir orientación de parte de algunos investigadores especializados que ellos tenían. Lastimosamente, el 1 de mayo, con el cambio de fiscal, era de esperarse que iba a tratar de dejar de lado o deslegitimar el trabajo que se venía haciendo. Esto incluye, por supuesto, el trabajo en coordinación con las CICIES. Y son 12 casos que llevaron varios meses construirlos, recabar evidencia para presentarlos ante la Fiscalía, que por la forma en la que hemos conocido que se han manejado estos fondos de emergencia con un uso sumamente discrecional y saltándose muchos de los controles que existen en nuestro país, sabemos que es como tierra fértil para que los casos o los hechos de corrupción se den. Entonces, no dudamos que hay insumos importantes en esta información que CICIES trasladó a la Fiscalía, pero tampoco dudamos que la actual Fiscalía, presidida por una persona que ha sido nombrada de manera completamente ilegítima y que no debería estar asumiendo un cargo tan importante, no le va a dar seguimiento a estos casos. Y bueno, hace unos días tuvimos ya la noticia de la salida de la CICIES y se repite un patrón que hemos visto en los países vecinos, que es en cuanto estas comisiones comienzan a dar fruto, por así decirlo, o comienzan a hacer investigaciones, porque ese es su deber ser de corrupción o sobre corrupción, pero tocan a funcionarios o a personas vinculadas con el gobierno de turno, se vuelven completamente incómodas y ya no las quieren tener en un determinado país. Acá fue muchísimo más acelerado, porque no teníamos todavía resultado de una investigación en curso, solo avisos presentados a la Fiscalía sin desenlace alguno, pero resultó suficientemente incómodo como para usar una excusa cualquiera para decir, bueno, terminamos el trabajo con CICIES, la Fiscalía fue la primera en decir, nosotros damos por terminado este acuerdo
y en cuestión de horas ya el Ejecutivo también estaba trasladando esa decisión, que me parece sumamente irresponsable la manera en la que se ha hecho. Recordemos también el esfuerzo que se ha hecho no solo desde la CICIES misma o la OEA, para tratar de ir dándole forma a la comisión y comprometiéndose con diferentes donantes y cooperantes que querían aportar en el combate a la corrupción en el país. Y de la noche a la mañana, todo este esfuerzo simplemente se desmorona, desconocemos qué va a pasar. Muy probablemente estos casos simplemente no los vamos a poder conocer por medio de la Fiscalía. Ojalá la CICIE o la OEA den a conocer de qué va para que esto no continúe en la opacidad y de alguna manera se le pueda dar seguimiento